Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos un día más en este lugar. Esas hermosas alabanzas, hermanos, que hemos podido entonar. A Dios, ¿verdad? ¿Nos hemos gozado? Amén, ¿verdad? Vamos, hermanos, a pasar a la palabra del Señor en esta preciosa noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Capítulo 8, verso 2. Cuando usted ya lo tenga, puede dar una expresión de gozo. Gloria a Dios. Después de leer la palabra, vamos a ir a dar una felicitación, ¿verdad? ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra del Señor como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Oramos al Señor. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, Padre, por tu palabra, Señor. Oh Dios, que seas tú, Señor bendito, hablándonos a cada uno según la necesidad que tenga tu pueblo, Señor, en esta hora. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vaya a ser que después se me olvide, ¿verdad? Quiero felicitar, por aquí me habían mandado la felicitación, ¿verdad? Pero ya pensaba hacerlo igual yo. Quiero felicitar a una cumpleañera este día, ¿verdad? Está cumpliendo, no sé si 15 o 16 años. Mi suegra, ¿verdad? María de Peña está cumpliendo años, hermanos. Así que felicitaciones, suegra, que Dios la bendiga y que le permita cumplir muchos años más, ¿verdad? Es una bendición tenerla como mi suegra. Bueno, hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor en esta noche, hermanos, y el título de esta pequeña reflexión es: sin proceso no hay transformación. Sin proceso no hay transformación. Si usted nota, hermanos, la lectura que hemos tomado habla del pueblo de Israel. Quiero saber yo quiénes conocen esta lectura. Levanten la mano. Yo creo que no la levantaron muchos, ¿verdad? Pero creería yo que la mayoría ya la conocemos, ¿verdad? Porque no voy a ahondar mucho exactamente en eso. Pero si usted, hermanos, nota en la lectura, está hablando, hermanos, cuando Israel sale, ¿verdad? De Egipto. Entonces, a la tierra que ¿quién le había prometido? Dios, ¿verdad? A la tierra que Dios le había prometido. Y aquí, hermanos, en su mayoría de veces, nosotros sabemos que Israel entra en el desierto, ¿verdad? Y el desierto, hermanos, en su mayoría de veces nosotros lo vemos como problemas, dificultades, una serie de cosas, ¿verdad?, que no son muy agradables. Pero en esta hora, hermanos, vamos a ver el desierto como un proceso de transformación para su vida y para la mía. Como un proceso el cual nos va a ayudar en su vida espiritual y en la mía, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque todos pasamos diferentes situaciones en nuestra vida espiritual. Todos han pasado, van a pasar o ya pasaron por un desierto, ¿verdad? Y yo quiero en esta hora, hermanos, preguntarle cómo le fue en ese desierto. ¿Cómo le fue, hermanos, en esa situación difícil de su vida que usted pasó? Será, hermanos, fíjese que el pasar por el desierto, hermanos, el pasar por problemas, por dificultades, hermanos, sabe que a nosotros nos puede llegar a fortalecer nuestra fe. Nos puede llegar a fortalecer nuestra vida espiritual. Pero también, hermanos, si usted y yo no tenemos cuidado, puede llegar a alejarnos de los caminos del Señor. Y en eso debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad?
Usted conoce, hermanos, que el pueblo de Israel, ¿verdad?, fue desobediente. Fue desobediente, hermanos. Mire, Dios estuvo, hermanos, en todo el camino con ellos. En todo el camino estuvo con ellos. Su calzado, hermanos, no se deterioró. Siempre tuvieron alimento. Hermanos, no les daba el sol, no les fatigaba, ¿verdad? Mire, cruzaron el Mar Rojo. Y una serie de situaciones, hermanos, que el pueblo pudo ver la mano de Dios en cada una de sus pasos, en cada uno de sus caminos. Pero el pueblo se rebeló, desobedeció, ¿verdad? Y nosotros ya conocemos el fin de esa historia, que muchos no entraron a la tierra prometida a causa de la desobediencia, ¿verdad? A causa de la desobediencia. ¿Sabe, hermanos, que pensaba yo en las orugas, en la metamorfosis de estos animalitos, ¿verdad? La oruga, ¿cuántos conocen a la oruga? Es un gusanito, ¿verdad? No es cualquier gusano, hermanos. No es que un gusano de esos, voy a decirlo así, en buen salvadoreño, ¿verdad? No es que un gusano de esos negros feos, ¿verdad?, se va a convertir en mariposa, sino, hermanos, es una clase de gusanito. Y dice, hermanos, que estaba leyendo un poquito de eso yo, que la oruga se encierra en por aquí, crisálida, algo así se llama, se encierra, ¿verdad?, por una serie de días. No sé si son 27 días, no me recuerdo, hermanos, pero está como encapsulada en esa telita. Y en ese momento ella está haciendo, o el gusanito, esa oruga, está haciendo su proceso de transformación. Y pasa de ser un gusano a pasar a una mariposa. Y qué bonitas son las mariposas, ¿verdad? Pero el proceso que pasa no es fácil, porque aunque esté encerrada en esa telita, ¿sabe usted que en esa telita puede llegar algún otro animal? Y si ¿cómo se dice? La raja, ¿verdad? Digámoslo así, le hace una pequeña rajadura, ese animal muere. O también le puede llegar alguna otra plaguita por ahí, ¿verdad? Y puede morir. Y ya no llegar a convertirse en mariposa. Entonces, pasa su proceso, hermanos, difícil, digámoslo así, esa oruga, ¿verdad? Porque pasa encerradita. Pero en ese encierro pueden haber dificultades. Saben, hermanos, que ustedes y yo, ¿verdad?, todo el pueblo del Señor puede pasar por ciertas dificultades. Sabe que yo hace unos años, alrededor de unos 7 años, creo yo, no me recuerdo muy bien, hermanos, nosotros estábamos pasando una situación bien difícil con mi esposo. Ustedes conocen, ¿verdad?, a los muchachos que por ahí le pasaban el teléfono a uno, ¿verdad? Y bueno, una serie de cosas. Y sabe, hermanos, que a nosotros nos llegaron a visitar. Y nos llegaron a visitar a la puerta de nuestra casa. Nosotros no tenemos dinero, hermanos. Y mire, y nos llegaron a visitar a la puerta de la casa, exactamente a mi esposo. Y le pasaron por ahí el teléfono, ¿verdad? Y bueno, ahí ustedes se imaginarán, ¿verdad? Y mire, hermanos, estos muchachos nos tenían tan vigilados que nosotros llegábamos de la iglesia y solo cerrábamos la puerta y ya está. Santíos, Balmoris, don Balmoris. Y llegaban y bien puntuales. No, si no fallaban todos los días. No fallaban. Y mire, hermanos, uno como carne, ¿verdad?, se aflige. Y yo, ay, no, ¿y cómo vamos a hacer? Le decía yo así, ¿verdad?, en aflicción. Y ya a mi esposo le habían dicho que ya sabía dónde trabajaba yo, que ya sabía dónde estudiaba mi hijo, porque en ese entonces solo existía Joshua. Y mire, hermanos, y nosotros algo preocupados. Y usted me dirá, hermana, pero ¿qué tiene que ver eso quizás con el mensaje? Es una situación difícil que nosotros pasamos,
Pero lo que le quiero contar, hermanos, es que yo le dije, por ahí mi suegra lo supo, ¿verdad? Nos ayudaron mucho en oración mis suegros. Y ya nos pusimos en oración con mi esposo, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos. Y mire, lo que le quiero contar es que nosotros llegamos hasta el punto, porque mi esposo me decía, es que vos sos muy afligida, te vas a morir antes del tiempo, me decía así, ¿verdad? Y llegamos hasta el punto de que llegábamos a la casa y no queríamos encender las luces para que los muchachos no supieran que habíamos llegado. Pero no, ellos ya nos tenían bien vigilados, ¿verdad? Y siempre llegaban. Ya sabían a la hora que estábamos ahí. Y mire, y nos pusimos en oración. Nos pusimos en oración, hermanos. ¿Y sabe qué? Allá, a los mesecitos, ya uno estaba preso. El otro a saber qué se hizo. El otro, hermanos, que había salido huyendo. Al otro que ya no estaba en este mundo, ¿verdad? Y así, hermanos, de todos los que tal vez estaban involucrados en esa situación, ya no se supo nada. ¿Quién dio la victoria, hermanos? Dios. Y usted dirá, hermano, ¿y usted en algún momento oró para que todos esos desaparecieran? No, fíjense que no. No oré así, sino que orábamos, Señor, ten misericordia, encárgate de ellos. Y que sea Él quien pelee, ¿verdad? Esas situaciones difíciles que quizás en ese momento nosotros estábamos pasando. Esa fue una de las situaciones que yo viví, hermanos. Yo no sé cuál puede ser su situación, ¿sabe? No sé cuál puede ser ese desierto el cual usted puede estar pasando. Pero déjeme decirle, hermanos, que así como con Israel estuvo Dios, así está con cada uno de nosotros. Solo basta que usted y yo seamos fieles a Dios. Dios prometió una tierra para este pueblo, ¿verdad? Pero a cambio de su fidelidad, a cambio de la fidelidad de cada uno de ellos. Quiero preguntarle, ¿cuántos fieles sabemos acá? Amén. A algunos les dio pena, ¿verdad? Pero no, hermanos. Dice, no todos pasamos de la misma manera, ni el mismo desierto. Debemos ser probados, hermanos, como el oro. ¿Cómo prueban el oro? Con fuego, ¿verdad? Un día de estos me encontré yo una pulserita, ¿verdad? Y yo bien alegre, hermano, que era oro o que era plata, no sé qué color. Y hasta decía el nombre, hermano, de una Ana. Lo encontré en un autobús, ¿verdad? No me decía, hermana, pues decía Ana, busque a la Ana. No sé quién era la Ana, ¿verdad? Porque ahí estaba botado en el bus. Y mire, y lo encontré y yo dije, como decimos, ya la hice, ¿verdad? Y solo lo vio mi esposo y me dijo, no te alegres, eso no es nada, no es nada de valor, me dijo así, ¿verdad? Pero si no, anda a probarlo, me dijo así. ¿Y qué creen que hice? Lo probé. Y no era oro. No era oro, hermanos, era de esas cositas así como fantasía, ¿verdad? Y entonces, hermanos, así somos probados cada uno de nosotros, como el oro. Hermanos, quiero que leamos Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Hermanos, usted y yo vamos a ser probados como el oro, ¿verdad? Que pasa por el fuego, que le ponen, no sé si hasta le ponen como limoncito, ¿verdad? Para ver si eso lo decolora un poquito. Pero vamos a ser probados, hermanos, por fuego. Y yo no sé, hermanos, cómo le va a ir a usted y cómo me va a ir a mí. Si su fe, hermanos, va a ser fortalecida. Pero Dios eso es lo que quiere. Que su fe sea fortalecida, hermano. No que vengan los problemas, no que usted vaya pasando, ¿verdad? Por ese desierto difícil, desolado, ¿verdad? Qué sé yo, con tantas amenazas que puede haber en un desierto, hermanos. Y usted vaya pasando y usted diga, ay, no, mejor no, aquí me quedo. Mire, cuánta gente quizás ha ido, hermanos, para Estados Unidos y pasan por el desierto. Yo nunca he ido, hermano.
ni pienso irme así, ¿verdad? Ni por otro medio, ¿verdad? Pero, hay gente, yo he escuchado, hermanos, escuchaba de una hermana que se fue de acá, que un jabalí la iba siguiendo. En el desierto, hermanos, van a haber situaciones difíciles. Quizás van a haber serpientes, hermanos, otros animales, que se lo pueden devorar a esas personas en el camino. Y así mismo es en el evangelio. Así mismo, hermanos, usted va a ir caminando en ese desierto de dificultades, de problemas. Pero quiero decirle que usted ahí no va solo, sino que Dios va con usted. Va con usted, hermanos, como poderoso gigante, guardándolo, hermanos, de todo lo malo. Solamente, hermanos, basta que usted y yo seamos fieles, fieles a Dios. Si usted, hermanos, y yo somos infieles, ahí sí ya no, ¿verdad? Ya no está la promesa, ¿verdad?, de Dios para con nosotros, que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Así es que, hermanos, sea fiel. Eso es bueno, ¿verdad? Ser fiel a Dios. El desierto sacará lo mejor o lo peor de ti. Le pregunté hace un momento, hermanos, cómo le había ido. En algún problema, en alguna dificultad que usted ha tenido. Sabe que quizás hay personas en este momento que están sin trabajo. Hay personas, hermanos, que quizás su esposa o su esposo, hermanos, los está dejando, ¿verdad? O los va a dejar. Hay personas, hermanos, que tienen problemas con sus hijos, adolescentes. Y quizás, hermanos, una serie de situaciones que se puede dar, hermanos, dentro de la iglesia. Pero quiero decirles, hermanos, que por muy difícil que pinte la situación, Dios está ahí. Dios está ahí. Y debemos de aprender a confiar. Un personaje muy conocido, hermanos, en la Biblia es Job. ¿Conoce usted a Job? De la historia de Job. Que dice, hermanos, que este hombre tenía mucho y todo lo perdió. Todito lo perdió. Incluso, hermanos, hasta la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? O sea, ya no te queda nada. Morite mejor. Eso es lo que le estaba diciendo. Pero Job fue un hombre, hermanos, que fue fiel a Dios. Que yo creo, hermanos, que ni usted ni yo hemos pasado por las pruebas que Job pasó. ¿O alguien ha pasado aquí como Job? No. Ahora bien, hermanos, no estamos aquí para comparar las pruebas, ¿verdad? Porque su prueba no va a ser la misma que la mía. Y usted no la va a afrontar lo mismo que yo. Y en eso debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces algún hermanito, hermanos, está sin trabajo y usted viene y le dice, ay, hermano, y eso lo tiene afligido a usted. Qué inútil usted, ¿verdad? No, no podemos venir y decirle así a una persona, hermanos, porque si no lo vamos a terminar de alejar, ¿verdad? De botar. Así que debemos, hermanos, fortalecernos. Debemos, hermanos, hacernos fuertes ante las dificultades. Job permaneció fiel a Dios a pesar de todo lo que le pasó. Y Job tuvo su recompensa. Job tuvo su recompensa. Y el Dios, hermanos, que Job tuvo, ¿será el mismo que nosotros tenemos? Amén, hermanos. Es el mismo. ¿Sabe, hermano, que somos nosotros los que vamos cambiando? Y por eso es que no vemos, hermanos, la mano de Dios en nuestra vida. Por eso es que nos cuesta, ¿verdad? Cuando vamos atravesando esa situación difícil, ese desierto, nos cuesta, porque nos cuesta confiar en Dios. Dice la palabra del Señor que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Usted ya conoce el grano de mostaza, hermanos? Es similar al chan, ¿verdad que es similar al chan o más pequeño? Más pequeño. Bueno, pero imaginémonos que sea como el chan. ¿Ya ha visto usted un granito de esos de chan?
Qué pequeño, ¿verdad? Y se ve tan insignificante que hasta agarrar uno le cuesta a usted. Y dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, cosas grandes podrían suceder en su vida y en mi vida y en las demás personas, hermanos. Pero nos cuesta a veces llegar a ese grano de mostaza, ¿verdad? Pero hermanos, estamos en este proceso y podemos ser transformados, ¿verdad? Podemos ser transformados poco a poco, ¿verdad? Dice acá, el desierto es un lugar de elección o de purificación. ¿Sabe, hermanos, que en el desierto, qué se escuchará en el desierto? ¿Qué se escuchará? ¿Se escuchará algún arroyo de agua por ahí? ¿Se escuchará el murmullo de las personas? ¿Se escuchará, hermanos? Nunca hemos estado en el desierto, pero yo me imagino, hermanos, que en el desierto lo que abunda es el silencio, ¿verdad? Es como aquella, lo voy a decir así, ¿verdad? Tranquilidad, sin ruido, sin nada, ¿verdad? Eso me imagino que se ha de percibir en el desierto. Hermanos, en el desierto, uno puede escuchar la voz de Dios. Uno puede escuchar la voz de Dios. Sabe, hermanos, que a veces cuando estamos pasando por situaciones bastante complicadas, Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Hace 14 años, hermanos, yo salí embarazada. ¿Quiero ver? Sí, 14 años tiene Danielito, creo yo. Entonces, hace 14 años yo salí embarazada. Fue mi primer bebé. Y lo perdí, hermanos, a los 2 meses. A los 2 meses de estar embarazada. Lo perdí. Y sabe, hermanos, que para mí en ese momento fue tan difícil, incluso, hermanos, todavía hablar de ello me quebranta un poquito, ¿verdad? Y fue tan difícil ese proceso para mí. Y yo bien me acuerdo, hermanos, que estaba sentada en la parte de adelante y mi hermana Jenny estaba predicando. Jenny Castro. Estaba predicando mi hermana Jenny Castro. Y yo, hermanos, me preguntaba muchas veces, Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué quizás estoy pasando esta situación, verdad? Estoy recién casada y bueno, en fin, cosas que a uno se le vienen a la mente. Y estaba sentada ahí y yo bien me acuerdo que mi hermana Jenny, su mensaje fue, y mire, ha quedado tan grabada en mi mente y en mi corazón ese mensaje. Y fue, hermanos, lo que no entiendes hoy, lo entenderás mañana. Así decía el mensaje. Lo recuerdo que fue hace 14 años. Exactamente. Y sabe, hermanos, que a veces uno no puede entender por qué está pasando ciertas situaciones en nuestra vida. Y a veces uno se pregunta, Señor, pero ¿y por qué? ¿Pero y por qué yo estoy pasando esto específico o esto otro? Pero quiero decirle, hermanos, que el proceso que usted está pasando, Dios lo quiere fortalecer. Dios lo quiere hacer más fuerte. Dios quiere, hermanos, formar su carácter. Porque a veces lo que carecemos, hermanos, somos de carácter espiritual. Y a veces, hermanos, solo en las pruebas, en las dificultades, doblamos rodillas. Y el Señor dice, bueno, es la forma en la que mi hijo dobla rodillas y se acerca a mí. Lo voy a hacer pasar por el desierto. Va a caminar por el desierto. Y quizás no va a ser agradable. Pero es la forma, hermanos, en que usted y yo muchas veces nos acercamos más a Dios. Y usted me dirá, hermana, pero quizás esa no es mi situación. Gloria a Dios, no es su situación. Alégrese. Pero si es su situación que a través, hermanos, del desierto usted se acerca a Dios, dele gracias. Gracias, Señor, por lo que yo estoy pasando. Quizás no es fácil, pero gracias por lo que yo estoy pasando. Y quizás, como decía mi hermana Jenny en ese mensaje hace 14 años, no vamos a entender en ese momento, pero quizás lo vamos a entender después. Y usted me va a preguntar, quizás estará preguntando, hermana Doris, ya pasaron 14 años, ¿entiende lo que pasó en ese momento? No, fíjese que todavía no. Pero simplemente, hermanos, es la voluntad de Dios, ¿verdad?
Y no debemos de quejarnos con eso. Entonces, hermanos, fortalezcamos en las pruebas. Yo no sé, como le dije hace un momento, si usted está pasando por una situación difícil. Y si lo está pasando, hermanos, gloria a Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Gloria a Dios. ¿Y cómo uno, hermano, va a estar alegre en las dificultades? Es difícil, ¿verdad? Pero debemos de estar confiados en Dios. Si lo está pasando, si lo va a pasar, hermanos, hay que pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Porque van a haber momentos quizás difíciles, pero Dios está ahí. Dios está ahí, hermanos, así como dice la lectura que hemos tomado, y voy a volver a retomarla, hermanos, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos, Dios está probando su corazón. Dios está pasándolo como a oro. Dios lo está probando, hermanos, para ver si usted, valga la redundancia, pasa la prueba, ¿verdad? Para ver si usted, hermanos, en verdad ama a Dios y guarda, como dice acá, su palabra, ¿verdad? Su palabra. Dios promete victoria a cambio de la fidelidad. Hermanos, sabemos que el pueblo de Israel, ¿verdad? Dije yo, no fue obediente. Lo vamos a resumir así, ¿verdad? Por la desobediencia del pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Y solo entraron los de 20 años abajo, ¿verdad? Sí, 20 años abajo. Entonces, ¿qué fue de todos los demás? Así, mire, ve. No entraron y no entraron. Pregúntese usted ahora, ¿será que yo voy a entrar? Sí, hermano, esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Será que yo voy a entrar? No diga, ¿y será que usted va a entrar, hermano? No, no le pregunte al hermano, pregúntese usted mismo. ¿Será que yo voy a entrar al cielo? ¿A la tierra que Dios me ha prometido? Si su respuesta fue sí, hermanos, es porque usted está siendo fiel a Dios. Pero si usted dudó y usted está, quiero ver, todavía no está seguro. No está seguro. Y Dios quiere, hermanos, que usted y yo estemos seguros de que vamos a entrar a esa tierra que Él nos ha prometido, ¿verdad? Así es que, hermanos, la invitación quizás en ese momento es para que si usted se siente un poquito así como dudoso, ¿verdad? Como que sí, que no. En el nombre del Señor hay que afirmar nuestras vidas. Porque los tiempos son difíciles, hermanos. Los tiempos son difíciles. Y mire tanta situación, quizás la delincuencia ha bajado un poquito, ¿verdad? Pero quiero decirle, hermanos, que en algún momento usted y yo vamos a ser llamados. Vamos a partir de este mundo. Para hacernos más claros, ¿verdad? Vamos a partir de este mundo. Pero ahí es donde se va a ver, hermanos, si usted fue fiel con Dios. Si la hermana Doris fue fiel con Dios. Para poder entrar, hermanos, a donde Dios nos ha prometido, ¿verdad? ¿Sabe que Moisés, hermanos, Dios pudo hacer que Moisés pasara ese desierto más rápido? No necesariamente 40 años, porque 40 años anduvieron, hermanos, en el mismo, ¿verdad? Lugar. Entonces, pudo haber hecho, hermanos, que pasaran en más corto tiempo, pero Dios quería probar su corazón. Dios quería probar si de verdad iban a guardar sus mandamientos, si eran fieles a Él. Hermanos, yo no sé cuánto tiempo a usted le falta, ni cuánto tiempo me falta a mí, pero déjeme decirle, hermanos, que Dios está ahí. Dios está ahí. Entonces, usted y yo lo que tenemos que hacer es afirmarnos, es permanecer fiel.
Como dice una alabanza, hermanos, no la voy a cantar, pero dice: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. No se pare, hermanos. No diga: ay, no, Señor, yo no sabía que esto era así de difícil. Ay, no, ¿y cómo voy a hacer? Es que no lo va a hacer con sus fuerzas, sino que lo va a hacer con las fuerzas que Dios le dé a usted. Dios le va a dar esas fuerzas. Dios lo va a capacitar para ese problema, para esa dificultad que usted está pasando. Quizás algunos acá, hermanos, su casa ya está por perderla. Pero Dios está ahí, hermanos, para ayudarles. Para ayudarles. Para esas familias, hermanos, que quizás están a punto de destruirse. Dios está ahí, hermanos. Pero ¿sabe qué es lo que nos falta? Acercarnos a Él. Ser fieles a Él. Llegar a Él en oración. Porque algunas pruebas, algunos cristianos quizás los podrán alejar. Pero ¿sabe a quiénes van a alejar? A aquellos que no estén fundados sobre la roca. Así que, hermano y hermana, estemos fundados sobre la roca. Y la roca, hermanos, es Cristo, ¿verdad? Así que hasta aquí voy a dejar esta corta reflexión, hermanos, que el Señor nos bendiga. Quiero hacer un llamado en esta noche. Si alguien, hermanos, siente que está alejado de los caminos de Dios, y usted dice: siento yo que me he alejado y que estoy pasando por una situación quizás no muy agradable, y en lugar de acercarme, voy retrocediendo como el cangrejo, ¿verdad? Caminando hacia atrás. No, Dios en esta hora quiere decirle: acérquese, acércate a Dios, que Él es la respuesta a todos nuestros problemas. No son los políticos, hermanos. Ya va a venir esto plagado de la política y de todo. No se vaya: ay, no, allá el político me va a resolver, ¿verdad? No, es que dice que el que va para alcalde. No, hermano, no es esa la solución. La solución se llama Cristo. Y Él es el que quiere que usted y yo nos acerquemos a sus caminos. Así es que no sé si en esta noche, hermanos, hay algún amigo, alguna amiga, algún hermano que siente que está algo así, ¿verdad? Como que no sabe si va a entrar. Pero Dios quiere decirle en esta hora: yo quiero que tú entres y que ganes esa corona que yo te he prometido. No que el hombre ha prometido, gloria al Señor. No que el hombre ha prometido, hermanos, sino que lo ha prometido Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. Así que, ¿alguien más, hermano? No sé si hay alguien más que quisiera venir a los pies de Cristo. Es la oportunidad que Dios nos está dando. No es la que el hombre está dando, sino que Dios está dando esa oportunidad, hermanos, de poder salvarnos, ¿verdad? Así es que, si no lo hay, hermanos, vamos a pasar a los anuncios. Y el primero de ellos, no están acá, pero el primero de ellos es que el día de mañana, hermanos, miércoles, está la oración a las 7 de la noche, ¿verdad? Culto virtual. Así que decía el hermano Miguel, ¿verdad? A veces no tenemos internet. Fíjese que a mí, mi mami y mis hermanas me molestan mucho. Les voy a confesar aquí públicamente: yo no sé andar internet en mi teléfono. Porque yo del colegio, en el colegio paso mi mañana, ando internet ahí, y en la tarde paso en la casa. Entonces siento yo innecesario andar internet. Y cuando salgo, la mayoría de veces ando con mi esposo. Y si mi esposo anda internet, yo ando internet. Porque él me pasa. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? A veces no andamos internet, pero usted sabe que la oración está a las 7 de la noche. Así es que hay que conectarse, hermanos. Quizás hoy no lo hacemos aquí presencial, ¿verdad? Pero sí usted puede hacerlo en su casa orando, ¿verdad? Pidiendo a Dios por esas peticiones que a veces los hermanos tienen. Y por qué no decir, hermanos, por las peticiones que también nosotros tenemos, ¿verdad? Así es que ese es uno de los anuncios también, hermanos.